Un repaso rápido de lo que hemos visto hasta este momento. Hoy vamos con la venia del Señor, vamos a terminar el segundo capítulo. Vamos rápido, es una epístola que hasta este momento ha sido fácil de digerir, ha sido fácil de identificar el motivo, el tema central del apóstol Pablo para esta carta a los Corintios. Y cuando vayamos estudiando más y más estos capítulos, nos vamos a dar cuenta de la estrategia de Pablo. Era un hombre brillante, hermanos, brillante era el apóstol Pablo. Entonces, con esa sabiduría que el Señor le dio y con esa habilidad que él obtuvo o que él adquirió en las escuelas rabínicas, le dio a Pablo una verdadera forma de comunicar la palabra de Dios especialmente para los gentiles, por lo cual debemos de gloriarnos, hermanos, que el Señor haya escogido a un varón tan obediente y tan dispuesto a hacer lo que tuviera que hacer para comunicar ese mensaje del evangelio para nosotros los gentiles. Recordamos, y esta frase me gusta leerla una y otra vez, ¿sí? Lo que dijo el pastor MacArthur, acerca de este libro, y es, creo, para todos los que estamos dedicados o llamados o que se nos ha dado ese ministerio, ese mandato por parte de Dios. Pastor MacArthur dice: nadie que se dedique al ministerio debería ignorar la riqueza de estas enseñanzas de 2 de Corintios. Ninguna iglesia debería ordenar pastor, lo que fuera el título de la congregación, a alguien que no haya leído esta epístola ni sus comentarios. Entonces el apóstol Pablo, vimos la semana pasada que continúa defendiendo su apostolado. Y para mí fue fácil identificar a Pablo, como lo dice el pastor MacArthur, con un corazón lleno de amor, un verdadero corazón de pastor. Así como dijo el Señor: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. El apóstol Pablo era un pastor de acorde al corazón de Dios. Y podemos entender, después de ver estos primeros capítulos, hermanos, la razón por la que Pablo podría decir: imítenme a mí de la misma manera que yo imito a Cristo Jesús. Y todos dijimos la semana pasada: sí, nosotros también podemos decir lo mismo, ¿verdad, hermanos? Imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo Jesús. Muchas risas, como que no fue lo que dijimos la semana pasada, ¿no? ¿Y por qué no, hermanos? Porque no queremos. Alguien fue honesto por acá, porque no queremos, ¿sí? Pablo no tenía nada que no tengamos nosotros. O el espíritu que pasó a vivir en Pablo es diferente al que vive en nosotros. El Dios de Pablo es diferente al de nosotros. El Señor de Pablo es diferente al de nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre Pablo y nosotros? La obediencia de Pablo. Todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es la única diferencia entre nosotros y Pablo, hermanos, que él tomó la decisión de ser obediente. Me recuerda mucho al profeta Daniel cuando fue llevado a Babilonia. Nos dice la escritura que ellos propusieron en su corazón no contaminarse. Y esa es la diferencia, hermanos. Y eso lo podemos ver en el apóstol Pablo. Podemos ver ese compromiso, podemos ver ese celo por ser obediente, ese celo por cumplir con el llamado que el Señor tenía en su vida. Amén. Pablo, podemos ver a un pastor con un corazón lleno de amor por sus hijos espirituales, un corazón manso, un corazón lleno de amor, aun cuando esos hijos fueran hijos desobedientes, fueran hijos que lo insultaran, fueran hijos que lo cuestionaran. ¿A quién les recuerda eso, hermanos? Hijos desobedientes, hijos que no obedecen a su padre,
hijos que ofenden. ¿Sí? ¿A quién les recuerda? A mí me recuerda a nuestro Padre. Crié hijos y se rebelaron contra mí, dijo el Señor. Crié hijos y se rebelaron contra mí. No nada más los de Israel, hermana. Cada uno de los que estamos aquí el día de hoy. Sí, entonces no seamos tan rápidos para juzgar a los corintios si somos igual que ellos. Amén. O al menos la mitad dijeron que sí. Entonces Pablo, sí, no tenía miedo, sin embargo, de disciplinar a las iglesias cuando éstas necesitaran esa disciplina firme, dura. Sin embargo, lo hacía siempre con un corazón lleno de amor, de mansedumbre y con el afán de que cambiaran su proceder y volvieran al camino, volvieran al redil de Dios, el redil de su Señor Cristo Jesús. Entonces Pablo, recordamos la semana pasada que les dice por qué no los fue a ver. Pablo cambia sus razones o su itinerario de viaje y les dice por qué. Sí, porque no quería ir con ustedes con la vara de la disciplina. Recuerdan que Pablo hizo una visita anterior en la cual no le fue nada bien, en la cual un grupo de gente de la iglesia de Corintios lo confronta, lo insulta, ¿sí? Y es que eso es lo que motiva la carta severa de la que hemos hablado varias veces ya. Entonces Pablo sabía que si él iba una vez más a Corintio con una vara de disciplina, probablemente sería el fin de la relación de Pablo con esa iglesia. Entonces Pablo, creo yo, aun cuando la Biblia no nos los dice, pero si tomamos todo el contexto de la palabra de Dios, estoy firmemente convencido que por la dirección del Espíritu Santo Pablo no va a verlos. Envía a Tito. ¿Sí? Envía a Tito y lo vamos a ver hoy y a través de los siguientes capítulos. Envía a Tito a Corinto para ver qué está pasando, para ver si habían sido obedientes a esa carta que había escrito. ¿Sí? Entonces, más tarde vamos a ver que la respuesta fue positiva por parte de la mayoría de los corintios a esa carta severa. Aun cuando, si recordamos la semana pasada, Pablo habla con mucho dolor al empezar el capítulo 2. Porque como padres que somos, todos los que tenemos la bendición de ser padres y tenemos que disciplinar a nuestros hijos, verdaderamente yo se los puedo decir, y a todos aquellos que tenemos hijos, que nos duele más a nosotros disciplinarlos que lo que le duele a ellos. Este era el caso de Pablo con sus hijos de Corinto, sus hijos espirituales. Pablo habla con mucha tristeza de lo que tuvo que hacer. ¿Sí? Recordemos también que Pablo nos da una lección inolvidable para todo aquel que verdaderamente esté poniendo atención. Pablo se vuelve defensor de aquel que lo insultó. Y Pablo le dice, perdónenlo. Ustedes lo han estado disciplinando, los felicito por haber sido obedientes y disciplinarlo, pero ya se pasaron en la disciplina. Ya lo he perdonado yo. Si es que algo tengo que perdonar, dijo el apóstol Pablo, ya lo he perdonado. Ahora los insto a que ustedes hagan lo mismo. ¿Sí? Y vimos lo importante que es el perdón dentro de las congregaciones o las congregaciones de Cristo Jesús. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice que no somos tan parecidos a nuestro Dios como cuando perdonamos. Y es lo que es más difícil para nosotros hacer. Porque dice el dicho del mundo, el que me la hace, no quiero saber quién me la hizo, sino quién me la va a pagar. Y desafortunadamente, al igual de los corintios, hermanos, que dejaron entrar esa basura a la iglesia, nosotros hicimos lo mismo o hacemos lo mismo. Dejamos entrar basura de la cultura a la iglesia. Entonces Pablo dice, ya, basta, tráiganlo de regreso. No den o no abran una puerta para el trabajo de Satanás.
Entonces la falta de perdón, hermanos, escúchenme bien, se los dije la semana pasada, se los vuelvo a repetir el día de hoy. La falta de perdón abre una puerta para el trabajo del enemigo, para el trabajo de Satanás en la iglesia. Satanás sabe que no nos puede destruir. Satanás sabe que necesita permiso de Dios para tocarnos. Por tanto, sabe que no nos puede destruir, pero sabe que puede estorbar el trabajo de Dios en nosotros y a través de nosotros. Entonces, la falta de perdón abre una puerta para el enemigo. Amén. Entonces, ¿por qué no me acompañan esta tarde para leer? Son nada más 5 o 6 versículos que vamos a ver el día de hoy. Segunda de Corintios capítulo 2, versículos 12 al 17. Denme un fuerte amén cuando estén ahí. Ok, la palabra de Dios dice así: cuando llegué a la ciudad de Troas para predicar la buena noticia de Cristo, el Señor me abrió una puerta de oportunidad, pero no sentía paz porque mi querido hermano Tito todavía no había llegado con un informe de ustedes. Así que me despedí y seguí hacia Macedonia para buscarlo. Así que, gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo, ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo para todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Quiero repetir esta parte. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación. Pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Amado Padre, le damos gracias, Señor, por esta tarde que nos permite una vez más estar reunidos en su nombre para ser ministrados, para ser enseñados, para ser redarguidos, para ser corregidos y para ser instruidos en justicia, Señor, a fin de que como hijos suyos seamos maduros, completos, perfectos y que nada nos falte para toda obra del reino. Pedimos en el nombre de Jesús, Padre amado, que su Espíritu se mueva poderosamente esta noche con este importante mensaje que usted tiene para cada uno de nosotros, Señor. Le damos gracias, Señor. Abra los oídos espirituales, Señor. Toque nuestros corazones, porque, Padre, todo esto se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces Pablo empieza este pasaje diciendo que fue a Troas. Pablo sale de Éfeso, de donde estaba, va a Troas, ¿sí? Muy probablemente, y hay un consenso entre los comentaristas, que Pablo había quedado de verse con Tito en Troas para recibir el reporte de qué es lo que estaba pasando en Corinto. Nada más como cultura general, Troas era un puerto marítimo en el mar Egeo, en el área de Asia Menor. Entonces Pablo vuelve ahora, hermanos, a la narración de sus viajes, ¿sí? Y dice: hey, llegué a Troas para el trabajo del ministerio, ¿sí? Para predicar la buena noticia de Cristo. ¿Cuál es la buena noticia de Cristo? El Evangelio, ¿sí? El Señor me abrió una puerta de oportunidad. Y esto va a ser muy importante para uno de los mensajes, una de las aplicaciones de esta noche. Mantengan eso en mente. El Señor me abrió una puerta, dice Pablo, en Troas. Amén. Entonces, Pablo está narrando que fue a Troas al trabajo del ministerio, la evangelización, ¿sí? Ahí había quedado de verse con Tito para discutir qué es lo que había pasado en su visita a Corintio.
Pero Pablo, a donde iba, él nunca perdía el tiempo y siempre estaba en el trabajo de evangelización. Igual que nosotros, ¿verdad, hermanos? Que a donde vamos no hay excusa para nosotros. ¿Sí? No es así que nos vamos de vacaciones y ni siquiera al servicio vamos. No es así, ¿verdad, hermanos? Nada más soy yo. ¿Sí? Pablo no era así. Pablo, a donde iba, tenía una mente y siempre tenía una meta en mente. Trabajo del reino, compartir las buenas nuevas de Cristo Jesús. Amén. Entonces dice, llegué a Troas para predicar la buena nueva de Cristo. El Señor me abrió una puerta de oportunidad. Muy importante recordar eso. El Señor me abrió una puerta de oportunidad. Sobre todo para aquellos que son llamados o piensan que son llamados al trabajo del ministerio, al trabajo de evangelismo. Primeramente nos tiene que decir que el Señor tiene que abrir la puerta de oportunidad. ¿Sí? Pero no sentía paz porque mi querido hermano Tito todavía no había llegado con un informe de ustedes. También es importante. ¿Qué dice? No sentía paz, ¿por qué? Porque Tito no había llegado con un reporte de ustedes. ¿Cuál era el mensaje que Pablo estaba dando por el mensaje subliminal de Pablo? No estaba con paz debido a ustedes. ¿Sí? No porque Tito no había llegado, sino porque no había escuchado Pablo el mensaje, el reporte acerca de ellos. La preocupación de Pablo era que los corintios, sí, quería encontrar a Tito, sí, quería gozarse con la presencia de Tito, pero dice él, ¿por qué? Porque no había llegado con un informe de ustedes. ¿Sí? Los corintios debieron haber recibido esa frase como: somos la causa de la angustia de Pablo. Se los dice Pablo sin necesidad de decirles, ustedes son los culpables. Pablo se los está diciendo. Por eso estaba angustiado. Sí, Tito no había llegado, pero mi preocupación es que recibir ese reporte acerca de ustedes. Así que me despedí y seguí hacia Macedonia para buscarlo. Entonces, muy probablemente los corintios sabían que Tito se iba a reunir con Pablo para darle un reporte de ellos en Troas. ¿Sí? Sabemos, o también sabemos que probablemente ellos eran conscientes de este hecho, ¿sí? De que Tito le iba a dar un reporte completo a Pablo en Troas. Así es que Pablo les está dando el detalle de todo esto. Me fui de Éfeso a Troas y de Troas a Macedonia, ¿sí? Y les comparte la gran aflicción, les comparte la gran angustia que tenía por no haberse encontrado con Tito en Troas. Ahora, esta angustia, ¿qué les está demostrando a los corintios, hermanos? ¿Cómo la deben de tomar los corintios? Además de sentir cierto grado de responsabilidad y de culpa por esa angustia, ¿cómo lo deben de tomar los corintios? ¿Cómo lo deben de tomar los corintios? Lo deben de tomar o lo deberían de haber tomado como una muestra del amor que Pablo tenía por ellos. Si a mí no me importa una persona, ni siquiera pregunto por ella. Pablo estaba angustiado porque no escuchaba el reporte acerca de los corintios. Y esto debió haber sido una prueba más del amor que el apóstol Pablo tenía por ellos. ¿Sí? Pablo decía muchas cosas sin decirlas. Entonces, después vamos a ver en unos cuantos meses probablemente que Pablo va a hablar acerca del buen reporte que Tito le dio acerca de ellos y acerca de esa visita que Tito tuvo con los corintios. Más tarde en el versículo 13, Pablo les explica a los corintios por qué les estaba escribiendo desde Macedonia. ¿Sí? Muy probablemente llegó el último viaje, el último
barco de la temporada. Recuerden que llegó un momento en que este era el último, por el invierno ya no viajaban y no llegó Tito. Entonces Pablo dice, si Tito no vino aquí, va a ir para Macedonia. Entonces Pablo se va a Macedonia a buscarlo. ¿Sí? Entonces Pablo se va hacia allá. Ahora, esto es algo bien importante, hermanos. Muy, muy importante. Y por eso les repetí 2 o 3 veces. Mantengan en mente, el Señor me abrió una puerta. El Señor me abrió una puerta. El Señor le abre una puerta a Pablo. ¿Y Pablo qué hace? ¿Qué hace Pablo? Se va a Macedonia. ¿No estamos oyendo que se fue a Macedonia? ¿Qué nos dice eso a nosotros como hermanos? ¿Qué tan interconectados estamos? Y cómo lo que hace un hermano afecta a toda la comunidad. ¿Cuánta gente probablemente no escuchó el mensaje porque Pablo se va a Macedonia? Por la angustia que sentía. ¿Se han puesto a pensar cómo el tener esa falta de perdón para los hermanos afecta a toda la congregación? El problema es entre A y B, nosotros, ella y yo, o él y yo nada más. No. Si me duele la cabeza, me duele la rodilla, me duele todo. Si me duele una muela, me duele la cabeza, me duele todo. Es lo mismo en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántas gentes dejaron de ser bendecidas por la enseñanza del apóstol Pablo? Porque se va a Macedonia. Pablo no aborda el hecho de que haya sido correcto o no el hecho de que se fue, pero el hecho es que se fue. Pablo no menciona si terminó o no terminó el trabajo que el Señor había abierto esa puerta para él en Troas. Pablo no lo menciona. Él nomás menciona que se fue por la angustia que sentía de no haberse encontrado con Tito en Troas. Amén. Próxima vez, hermanos, que haya una desaveniencia, desacuerdo entre hermanos, recuerden que está afectando al resto de la iglesia de Cristo. La unidad, la armonía, el testimonio de la iglesia. Una vez más, ¿cómo debieron haber tomado esto los corintios? Que ellos fueron la razón de esa oportunidad desaprovechada. Podemos ver que en estas acciones, hermanos, Satanás en acción. Yo no sé si ustedes, si los que estamos aquí tengamos el discernimiento para entender cuando hay divisiones, cuando hay peleas, cuando hay todo ese tipo de cosas, que realmente el que está atrás de todo eso es Satanás. Y en el lugar donde debe de reinar el amor, el poder de Cristo, reina el desamor, ¿sí? La impiedad de Satanás. Y es lo que estamos viendo aquí. El gran apóstol Pablo abandona esa puerta abierta que el Señor le había dado. ¿Qué acciones, hermanos, estamos haciendo en nuestras vidas que están apoyando esos planes de Satanás? ¿Hay acciones que estemos haciendo, que le estemos facilitando el trabajo al enemigo? ¿Hay puertas que estamos abriendo? Versículo 14, así que gracias a Dios quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo, ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume.
Este versículo 14 marca un cambio abrupto en el tono del apóstol Pablo. Hasta este versículo 13 había estado hablando de tristeza, había hablado de angustia, pero en el versículo 14 se lanza a darle gracias a Dios. ¿Sí? No es evidente en el texto que estamos estudiando esta noche el porqué de ese cambio, el porqué de esa exuberancia, el porqué de ese gozo. No es obvio, sino hasta más tarde, ¿sí? Vamos a ver, como les digo, en unos meses, capítulo 7, vamos a ver cómo se encuentra con Tito en Macedonia, capítulo 7, versículos 5 y 7, y recibe un reporte mayormente alentador. Sí, todavía hay problemas, pero recibieron bien tu llamada, recibieron bien la reprensión y la mayoría está dispuesta a ser obediente a lo que les estás diciendo. Amén. Pero hermanos, hay que preguntarnos, este es el capítulo 2 y Pablo no hace referencia de cómo estuvo la junta con Tito hasta el capítulo 7. Sí, pasa casi la mitad de la carta sin mencionar el resultado de esa junta con Tito. ¿Por qué? Pablo sabía que todavía había una minoría que, aunque fuera minoría, era recalcitrante, era agresiva en contra de Pablo. Entonces, ¿han escuchado el dicho de que tenemos que mantener a la gente humilde? Sí, era lo que Pablo estaba haciendo. Pablo conocía el corazón de los corintios. Pablo conocía a los corintios y no quería lanzarse en felicidades, escuché que ustedes son. Pablo dice, ok, me fui por esto, y desde ahora, y hasta el capítulo 7, Pablo menciona el resultado de esa junta con Tito. Los mantiene como en suspenso, en expectativa. No les dice lo que ellos querían oír hasta mucho más tarde en la carta. Era demasiado sabio el apóstol Pablo y sabía que los corintios ya habían mostrado ser inconsistentes en su forma de ser hacia él. Por tanto, él mantendría ¿cómo se dice? Secreto, hecho oculto hasta el capítulo 7. ¿Sí? Hay veces que nosotros conocemos a nuestros hijos. ¿Quién tiene hijos ya grandes? Muchas veces queremos darle un halago a nuestros hijos, pero los conocemos. Y decimos, disculpen el anglicismo, it's gonna go to your head. Si le digo, se le va a subir. Sí, y en vez de hacerle un bien, le voy a hacer un mal. Lo mismo que hizo el apóstol Pablo aquí. Hicieron muy buen trabajo, pero los conozco y sé que son cambiantes y sé que son inestables. Por lo tanto, les voy a seguir dando doctrina, les voy a seguir dando información y hasta más tarde les voy a decir, oh, by the way, you guys did good. Sabio, era muy sabio el apóstol Pablo. Trataba a todas las iglesias como verdaderamente sus hijos. Amén. Entonces, Pablo no buscó en sus circunstancias, hermanos, por qué se podía gloriar después de estar hablando de tanta angustia, de tanto. Da gracias a Dios, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Y esa es una lección para cada uno de los que estamos aquí. Pablo está enfrentando una situación difícil con una iglesia en la que pasó 18 meses, en una iglesia con la que le escribió a este punto ya 3 cartas diferentes, que tuvo que mandar a su mano probablemente izquierda, porque Timoteo era su mano derecha, la tiene que mandar, ¿sí? Y de un momento inesperado dice, gracias a Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Cómo pudiéramos nosotros aprender una lección del apóstol Pablo? En este momento, Pablo cambia su enfoque y se va de ver sus circunstancias a ver al Padre de Gloria. Y se va y dice, gracias
sean dadas a Dios. Se va a una doxología de la profundidad de su desesperación, de la profundidad de su tristeza, se va al pináculo de la adoración. ¿Por qué? Porque Pablo cambia de ver su situación, la situación de los corintios, a ver al Padre de gloria. Gracias sean dadas a Dios, al Padre de las misericordias y de todo consuelo. La cura, hermanos, para el desánimo es que un corazón agradecido. ¿Tenemos, hermanos, un corazón agradecido? No habría tanto desánimo en la iglesia, hermanos, si así fuera. Quisiéramos tener un corazón agradecido, ¿no? Nada más ustedes, o sea, podemos decir muchas cosas, pero ¿qué dice la evidencia? ¿Somos una iglesia con miembros que tienen un corazón agradecido? ¿Somos o no somos? ¿Nos deprimimos al ver nuestras circunstancias? ¿O ponemos nuestra vista en el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús? ¿Qué hacemos? Pablo por un momento estaba dándose de, ay, que estaba angustiado, ay, que estaba triste. Y de repente dice, ¿qué estoy haciendo? Gracias sean dadas a Dios. ¿Sí? Y recordó quién era él en Cristo Jesús. Entonces, cuando Pablo dice que gracias sean dadas a Dios, ¿qué dice? Que nos lleva de triunfo, ¿sí? En la imagen de Pablo, cuando habla del triunfo, ¿sí? Está hablando del contexto romano, ¿sí? Y dice que nos lleva de triunfo y de Cristo como conquistador universal. Dice el pastor MacArthur, el mayor honor que se podía otorgar a un general romano victorioso era un triunfo. Pero ¿qué es un triunfo? ¿Qué es un triunfo? Y nos dice MacArthur, el triunfo era una procesión o un desfile de un general victorioso marchando por las calles de Roma hasta el Capitolio en el siguiente orden. Primero venían los funcionarios de Estado, después el Senado, luego venían los trompeteros, después se llevaban los despojos tomados de la tierra conquistada, los esclavos y todo lo demás. ¿Sí? Y eso era lo que Pablo tenía en mente cuando decía, nos lleva en triunfo, nos lleva en ese desfile victorioso. Nos ve a nosotros como la iglesia desfilando detrás de Cristo en este desfile victorioso. Porque en Cristo somos más. ¿De veras? ¿De veras lo creen? Ok, ahora hay que ponerlo en práctica entonces. ¿Verdad? Porque si creemos algo, eso va a moldear nuestras ideas, nuestras acciones, nuestra actitud. ¿Amén? Entonces, eso es lo que Pablo tiene en mente cuando dice el triunfo. ¿Sí? Esa es la imagen que él ve, un Cristo marchando triunfante por el mundo y nosotros con él. Gracias sean dadas a Dios que nos lleva en triunfo. Pablo termina estos versículos diciendo o manifestando el olor del conocimiento de Cristo que nosotros ahora como comisionados por él llevamos a todos lados. Pablo habla de usa dos palabras diferentes para olor o fragancia. Uno es un olor normal, general, el otro es un olor agradable, fragante. Y cuando dice que somos ese olor que llega a Dios, ¿sí? Está hablando de ese olor agradable, que Dios se agrada de él. Y esto es algo bien importante que vamos a ver esta noche, hermanos, y que tenemos que mantener en mente. Comentarista Gordon nos dice, la afirmación confiada de Pablo se basa en la participación en Cristo
que ha sido dada a todos los cristianos y especialmente a él como apóstol. Siegfried nos dice, no somos y no podemos ser observadores neutrales. ¿Escucharon eso, hermanos? No somos y no podemos ser observadores neutrales. ¿Cuántos observadores neutrales hay aquí? Aparte de neutrales, no dicen la verdad. Neutrales es que no toman parte, se mantienen apartados de todo, no sirven en el contexto de servir, de dar su tiempo a otros o para el bienestar de otros. Están, pero realmente no están. Están, llegan, se presentan, pero no están involucrados en la vida de la iglesia. Y dice Siegfried, no somos y no podemos ser observadores neutrales nada más. O estamos involucrados o no estamos involucrados. ¿Sí? Nuestros juicios ya están formados en el acto mismo de la percepción. El Cristo crucificado es para todos, es para nosotros o la fragancia de la vida o el hedor de la muerte. De manera inmediata, sin necesidad de reflexión. No tenemos que pensar nada realmente, hermanos, cuando vemos la cruz. ¿Realmente tenemos que reflexionar en algo? Versículo 15, nuestra vida son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. ¿Qué fragancia está subiendo hasta Dios de cada uno de nosotros, hermanos? ¿Qué fragancia? Pablo usa la palabra euodia, que quiere decir un olor agradable, grato. ¿Recuerdan aquella persona que echó toda una botella de perfume al Señor? Y se llenó, dice que se llenó toda la casa de ese aroma agradable, de ese perfume. Es lo que dice Pablo que nosotros somos, ¿sí? Ese olor agradable, esa fragancia que sube hasta Dios. Y esa fragancia, hermanos, ¿sí? Dice el apóstol Pablo, se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Hay una cosa que yo siempre le he dicho a mi esposa. Como cristianos tenemos que estar acostumbrados a que nos ataquen. Tenemos que estar acostumbrados. Es más, es como un galardón, ¿sí? De triunfo. ¿Por qué? Porque nuestra presencia es un reproche para aquellos que mueren. Y si nuestra presencia, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos no es un reproche para los del mundo, algo está mal. Si alguien dice, fui a tu iglesia el sábado, no es creyente, es lo peor de lo peor, y me sentí bien a gusto, voy a regresar la siguiente semana. ¿Qué olor, qué fragancia está subiendo al Señor? ¿Estamos siendo ese olor de muerte para los que se pierden? ¿O estamos simplemente no olemos a nada? Nadie se molesta con nuestra presencia, con nuestra forma de actuar, piadosa, obviamente piadosa. Dice Pablo, ¿y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Recordemos, usando la misma imagen del triunfo, el emperador está sentado en su trono, ¿sí? Y cuando está pasando el desfile, le está llegando un aroma agradable por parte de aquellos que están desfilando. Y esa es la imagen que está viendo Pablo, que nosotros somos esa fragancia que llega a Dios. Y es importante preguntarnos qué tipo de fragancia le está llegando a Dios de mi parte. ¿Está esa fragancia siendo un reproche para el mundo, para los que se pierden?
o los que se pierden y están en obscuridad están bien a gusto con nosotros, con nuestra presencia. Agradar a Dios era la pasión, el celo, lo que consumía al apóstol Pablo. Y es por eso que él podía decir, decía el Señor Jesús, yo vine a hacer solamente, mi Padre me ama, ¿por qué? Porque vine a hacer su voluntad, porque soy obediente y en todo lo obedezco. Aquel que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Darle agradar a Dios era su pasión, su meta en la vida. Más adelante en la epístola dirá, así que también nosotros tenemos por nuestra ambición el agradarle a Dios, ya sea estando presentes o ausentes. A los Gálatas les dice, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o procuro agradar a los hombres. Si aún tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿A quién busco agradar? ¿A quién estamos buscando agradar, hermanos? A los tesalonicenses les dice, así como hemos sido aprobados por Dios para ser confiados con el evangelio, así hablamos no para agradar a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Después dice, para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. Una vez más, comentaristas dicen, no hay oportunidad para el verdadero cristiano de permanecer neutral. No podemos ser Suiza. O somos o no somos. En la vida cristiana no hay neutral. O avanzas o retrocedes. No hay de otra. Pablo había hecho ya una evaluación similar en 1 Corintios 1:18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salva, esto es, a nosotros, es poder de Dios. MacArthur nos dice, aunque la fragancia de Cristo proviene de la predicación de Pablo, proviene de la predicación de Pablo, siempre agradó a Dios. Esta tenía un efecto doble en la predicación apostólica. Era un aroma de vida a vida. Sí, estos son el pueblo elegido. Para el pueblo elegido de Dios, el olor que despedía la predicación de Pablo era un olor que llevaba de vida a vida. Sí, por otro lado, el mismo mensaje para aquellos que están pereciendo, esos pecadores incrédulos a los cuales les agrada la condenación eterna, era un aroma de muerte a muerte. Dice, no recuerdo qué pastor dice, que en el triunfo, en el desfile, tanto aquellos que habían sido tomados como esclavos e iban a ser sacrificados, como los vencedores, estaban oliendo el mismo perfume. ¿Sí? Los incenciarios de los sacerdotes que estaban caminando. Pero ese mismo aroma, esa misma fragancia, significaba victoria y vida para unos y muerte, derrota y muerte para otros. Ese es el evangelio, hermanos. Debe de ser de gran temor, ¿sí? Para gente como mi hermano David, para mí y para muchos que el Señor nos ha dado esta encomienda de compartir su palabra. La gran responsabilidad que significa compartir este mensaje. Sí, es una responsabilidad muy grande. Garland recalca esta responsabilidad diciendo, la asombrosa responsabilidad de predicar un mensaje que tiene consecuencias tan eternas para otros es una carga pesada de llevar. Para algunos la palabra acerca de Cristo abre el camino de la vida, para otros la misma palabra hace que se vuelvan aún más endurecidos en su resistencia a Dios y los condena a la destrucción. Pastor
Greg Laurie usó una ¿cómo se puede decir? Ilustración donde dice que el mismo sol que ablanda la cera endurece la arcilla. El mismo sol que derrite la cera endurece la arcilla. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo mensaje del evangelio lleva a vida eterna a unos y endurece a otros. Por eso Pastor Greg Laurie dice que el lugar más difícil para un no creyente o más peligroso es la iglesia. ¿Por qué? Porque llega y escucha el mensaje una y otra vez sin responder. Lo único que hace es que su corazón se endurece. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. El mensaje que nosotros llevamos es un mensaje de vida para los que se salvan y de muerte para aquellos que perecen. Y Pablo hace una pregunta retórica: ¿y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Vimos la gran responsabilidad del llamado de Dios, vimos las consecuencias eternas de llevar a cabo ese llamado de Dios. Entonces Pablo dice: ¿quién es la persona adecuada para semejante tarea? Y sabemos que la respuesta es obvia: nadie por sí solo. Nadie, no ser humano, es digno de esta tarea. ¿Sí? Nadie en sí mismo es adecuado para esta tarea. El apóstol Pablo, hermanos, todos admiramos a este gran hombre de Dios, ¿sí o no? ¿Saben ustedes que el Señor se lo llevó 3 años para enseñarlo? 3 años. No es algo que se deba de tomar a la ligera. Es una responsabilidad que se debe de abordar con mucha reverencia, con mucho compromiso, con mucho celo para el Señor, para las cosas del Señor. Entonces nadie en sí mismo es adecuado, digno o capaz de llevar a cabo esta tarea. Nadie. Para aquellos superpastores o superpredicadores, sí, que se creen porque tienen 30 años en el ministerio, o porque tienen doctorados, y el doctor fulano y el doctor sutano. El Señor no está impresionado con todos esos títulos. ¿Quién es la persona adecuada para semejante tarea?, pregunta Pablo retóricamente. Nadie. ¿Sí? Pero sabemos que el Señor dio esa comisión, también nos va a dar la forma de llevarla a cabo. Y eso es lo que nos debe de llenar de confianza, ¿sí? Y de saber que vamos a llevar a cabo esa tarea que el Señor nos ha llamado, porque el que nos llamó nos va a dar la capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque Él lo va a hacer a través de nosotros. He trabajado más que todos los apóstoles juntos, dice Pablo, pero yo no, dice, Cristo a través de mí. Sí, Cristo a través de mí. Así es que no se nos infle la cabeza porque estamos predicando, porque estamos cantando, porque estamos haciendo esto, evangelizando, porque el trabajo es de Cristo, de Dios, y Él es el que lo hace a través de nosotros. Él se precia en hacerlo a través de nosotros, pero realmente Él es el que está haciendo el trabajo. Recordemos, hermanos, gente como Moisés. ¿Qué le dijo cuando el Señor lo comisionó para que fuera a sacar a su pueblo? No soy capaz, no puedo. ¿Qué le dijo el Señor? Que si yo te estoy diciendo que vayas es porque ya te di la victoria. ¿Qué pasó con Gedeón? Cuando lo comisiona el Señor para pelear contra los amalecitas. Oh, gran hombre de valor, dice el ángel, que le dice: espérame, si soy del clan más pequeño y de la familia más pequeña, del clan más pequeño, estaba escondido. Y el ángel le dice: oh, gran hombre de valor. ¿Por qué? Porque el Señor ya le había dado la victoria. Y eso, de esa manera debemos de enfrentar la tarea que el Señor nos da. El Señor ya nos dio el fin que nos mandó a buscar. El Señor ya nos dio la victoria.
Noé. Era carpintero Noé. El Señor lo comisiona a hacer algo que nunca antes se había hecho. ¿Quién metió los animales al arca? ¿Quién le dio el material y todo, cómo iba a ser el arca? Amén. ¿Sí? Pedro y los apóstoles eran una bola de pescadores que no sabían nada de nada. Eran gente del vulgo, como los llamaban los líderes religiosos. Pero el Señor aún así los comisiona. Recibirán poder de lo alto, dijo el Señor. Entonces eso debe de ser una motivación para nosotros. ¿De qué? De que ya es mucha responsabilidad. Sí, es mucho trabajo. Y créanme que es mucho trabajo. Pero el Señor es el que está haciendo el trabajo. No soy yo. Si todo lo que ustedes tienen, les dice Pablo a los Corintios, ¿por qué se jactan si todo se les ha dado? Somos vasijas inútiles, hermanos, que en las manos de nuestro Señor podemos hacer algo útil para el reino. Versículo 17, para cerrar este segundo capítulo, dice: ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Eso nos debería de poner a temblar a todos, hermanos. Pablo aquí habla de su llamado a predicar el evangelio. Pero cada uno de los que estamos aquí tenemos un llamado. Amén. Cada uno, aunque no esté haciendo usted nada, aunque tenga 20 años en la iglesia sin hacer nada, usted tiene un llamado. Sí. Recordamos aquellos 3 siervos cuando el amo se va de viaje. A uno le da 10 talentos, a otro le da 5 talentos, y al inútil le da un talento, pero le da un talento. A todos nos dio el Señor un llamado. A todos nos dio el Señor cuando menos un don. A todos. Dice Pablo que su audiencia es Dios. El don que usted usa o no usa, es su decisión si lo usa o no lo usa. La audiencia final es Dios. No es el hermano que está sentado allá o la hermana que está sentada allá. Nuestros dones, el que recibe esos dones, el trabajo, el servicio de esos dones es Dios. ¿Se da cuenta, hermano, de la gravedad de esta declaración del apóstol Pablo? ¿Se da cuenta? Pablo dice que él enseñaba la palabra de Dios con sinceridad. Usa la palabra eilicrineia, que es una palabra compuesta de eil, que quiere decir luz del sol, y crin, que quiere decir juzgar. Y representaba la imagen, ¿sí?, de usar el sol como inspección. Que ya ves que a veces ponemos para ver si no tiene hoyitos, para ver si no pasa la luz, para ver. Pablo básicamente decía: mi doctrina, lo que yo enseño, ha sido inspeccionada y no se ha encontrado falla en ella. Yo comparto la palabra de Dios con sinceridad, sin falla. Sí, porque yo no estoy buscando provecho personal. Podemos decir lo mismo del día de hoy, hermanos, que las iglesias, muchos dirigentes no buscan provecho personal. Pare de sufrir, pare de llorar. El Señor me dijo anoche que quiere que compre un jet nuevo. A ver, vamos a hacer, usted me va a dar una ofrenda de $1,000. El Señor me lo dijo anoche. Y si usted está en la pobreza es porque no tiene fe.
¿Quiere que el Señor lo bendiga? Venga y ofrezca. Venga y traiga una ofrenda. Pablo dice, nosotros no hemos enseñado la palabra de esa manera. Lo hemos enseñado sin ningún interés personal y ha sido examinada y encontrada sin falla. Son simplemente 5 o 6 versículos que vimos el día de hoy, pero están llenos de exhortaciones, llenos de direcciones. Nos han confrontado esta noche, o nos debieron haber confrontado de la manera en que estamos viviendo nuestra vida en Cristo. ¿Qué nos llevamos esta noche, hermanos? Tengo una serie de aplicaciones que, como es mi costumbre, las voy a hacer en preguntas. ¿Está consciente, hermano, hermana, cómo su relación con otros hermanos afectan el ministerio de la iglesia? ¿Le importa? Entre usted y el Señor, esa respuesta. ¿Puede visualizarse a sí mismo participando en el triunfo con Cristo Jesús? Cristóbal, oh my God. ¿Con Cristo Jesús? ¿Se ve usted como triunfador con Cristo? Antes de este mensaje, ¿se miraba así? ¿Tenía siquiera noción de eso? ¿Cree usted que cuando Dios da a alguien tal o cual ministerio, Dios también otorga la suficiencia necesaria para desempeñarlo? Finalmente, ¿está usted consciente de que cuando comparte el mensaje, Dios es su audiencia? Entiendo que el contexto es diferente, pero ya no estamos en la interpretación, estamos en la aplicación. Vamos a cambiar y decir, ¿está usted consciente que cuando ejerce usted su don espiritual, el receptor final de ese don es Dios? ¿Está usted consciente de eso? Nosotros somos los benefactores de esos dones, mas el receptor final de esos dones es Dios. ¿Está usted consciente de eso? Ahora sí que, como dice Malaquías, ¿está usted robando a Dios? Lo estoy diciendo de una forma figurativa, hermanos, no estricta, figurativa nada más. Porque no le estamos dando ese don que Él nos dio, no se lo estamos ejerciendo para Él. Los invito, hermanos, a que esta noche el mensaje, la enseñanza, la forma de confrontarnos de la palabra esta noche verdaderamente nos haga reflexionar. ¿Qué estamos haciendo con ese don que el Señor nos dio? ¿Qué estamos haciendo para hacer esta congregación una congregación que verdaderamente represente una vida redimida por Cristo? Para poder representar al que dio su vida por cada uno de nosotros fielmente. Para que el mundo que perece alrededor de nosotros pueda ver a Cristo a través de nosotros. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, hermanos. No sé si esto es nuevas para alguien de los que está aquí. Su vida ya no le pertenece. Ahora pertenecemos a Cristo Jesús. Amén. Amado Padre, le damos gracias, Señor, por esta noche, el mensaje de esta noche, Señor. Sabemos que usted desea que avancemos en nuestra santificación, Señor. Sabemos, Señor, que usted desea que seamos hermanos, que nos amemos los unos a otros, aun como usted nos ha amado a nosotros. Esta noche, Señor, el mensaje fue claro para el que tenga oídos para oír. Y le ruego, Señor, que verdaderamente hagan un cambio en el corazón de todos los que estamos aquí, Señor. Le pedimos perdón, Señor, porque sabemos que nos hemos quedado cortos de la marca, esa marca que es su Hijo Jesús, Padre. Le damos todo honor y toda gloria porque usted y solo usted se la merece, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.